Hola, me llamo Anna Yats y en esta sesión os voy a comentar de qué depende que todo tipo de capital que está escriturado tenga la consideración en normativa contable que en vez de ir a patrimonio neto exclusivamente, una parte o todo vaya como pasivo financiero. Vamos a comentar lo que sería el capital que tiene privilegios, el capital sin voto o el capital rescatable. Ahí os he puesto los artículos que la resolución hace referencia a definiciones que nos van a condicionar la calificación del capital o bien como patrimonio neto, como pasivo o como un instrumento financiero compuesto. Empecemos con el concepto de capital con privilegio. Habrá que analizar cuál es el privilegio. Si consistiera, por ejemplo, en que si la compañía tuviera pérdidas, las que tienen acciones privilegiadas les afecta en último lugar, primero las ordinarias, pues la idea sería, ese es el tipo de privilegio. O si la compañía se liquidara, tuviera un privilegio en preferencia de cobro en cuanto a que ellos cobran primero o una cantidad de son para ellos, sería un tipo de privilegio. Pero no estamos hablando de pagar una renta superior, es decir, un dividendo mínimo obligatorio. Pues aquí, si el privilegio fuera retribuir a esos socios con un dividendo mínimo, que además es ineludible, ¿qué quiere decir ineludible? Que si hay beneficios, independientemente que la Junta no reparte nada, está obligada a pagar a estos tipos de socios el dividendo mínimo. En este caso hablaríamos de un instrumento financiero compuesto. Habría que actuar esos dividendos mínimos y contabilizarlos como pasivo financiero y el resto como patrimonio neto. En cambio, si ese dividendo mínimo, entre comillas, lo controla la compañía porque si no hay reparto de beneficios o dividendo ordenado al resto de socios, ellos no lo cobran, iría todo como patrimonio neto. Luego vamos a verlo con el capital sin voto. En este caso, primero os comento la normativa mercantil, las condiciones que le pone. El artículo 98 del texto refundido lo que nos viene a decir es que hay un límite cuantitativo. Ninguna empresa, sea SA o sea SL, el capital sin voto, pero el valor nominal no puede superar el 50% de todo el capital. En la SA dice desembolsado y en la SL dice total capital. Luego, cuando veamos el cálculo, veremos que ese 70% es después de la propia ampliación. Pues en definitiva, no es antes de la ampliación. Y ya digo, y el capital sin voto tiene derecho que a nivel de estatutos se le diga qué retribución adicional va a percibir por el hecho de tener el voto. Que ya digo, puede ser discrecional o puede ser obligatorio, puede ser acumulativo o no. Y otra cuestión es que como ellos no participan en la dirección, si hubiera pérdidas, son los últimos en verse afectados. Y si hubiera una liquidación, lo que tiene es preferencia en el cobro. Luego tenemos aquí la idea de cómo lo hacemos. Va todo como patrimonio neto, todo como pasivo, cómo lo contabilizamos. Lo mismo, la clave, igual que en el privilegio, está en la obligación o no de la compañía de tener que retribuir a los socios por una cantidad mínima. Si evidentemente, independientemente de si se reparten al resto de socios y lo aprueba la Junta General o no, ellos tienen reconocido siempre que si haya beneficios un dividendo mínimo, hablaríamos del instrumento financiero compuesto. Habría que ese dividendo mínimo que importe era, actualizarlo temporalmente, en el dinero futuro a valor actual tiene un valor distinto y el tipo de interés de actualización que utilizaríamos en compañías no cotizadas es lo que llaman el tipo incremental, es decir, al que puede financiarse la empresa en la fecha actual. Si tratamos el capital sin voto o privilegiado como un compuesto, tenemos que la prima de emisión que se emite a los títulos y los gastos de emisión se reparten en proporción. Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo aquí una sociedad anónima que es Diet, que tiene un capital actual ordinario de 60.000 acciones a 3 de valor nominal, totalmente desembolsado, y decide realizar, la Junta de Socios lo aprueba el 20 de abril, una ampliación de capital sin voto, por el máximo que permite la normativa mercantil, teniendo claro que en este caso se emiten por un nominal las acciones sin voto, igual que las ordinarias de 3 euros y con una prima de emisión de 1 euro. La retribución mínima obligatoria que se fija en el de estatutos, sí o sí, es decir, siempre que hayan beneficios, sería de un 2%. Y el tipo de interés al cual puede financiarse la empresa es de un 6%. Hay los gastos de ampliación, va a ver los cálculos y el asiento contable. En primer lugar, determinamos el máximo que puedo emitir de capital sin voto. Lo que decíamos, hay que ver el nominal sin voto que no exceda el 50% del capital. Yo le llamo X al número de acciones sin voto.
y el nominal sin voto es de 3 euros. Aquí la prima emisión para el límite no se tiene en cuenta. Hay que tener en cuenta que el capital que había ordinario anteriormente era de 60.000 acciones a 3 euros. Eso quiere decir que planteamos la siguiente ecuación. Número de acciones sin voto por 3, que es el nominal, sería nominal sin voto. Como mucho puede ser igual al 50% de todo el capital, del que había antes de la ampliación el ordinario, más el de la ampliación, que sería el sin voto, 3x. Al hacer este cálculo me da 60.000 acciones las que puedo emitir sin voto. 60.000 se mueve por 3 euros, quiere decir un capital de 180.000 euros, o nominal mejor dicho, con una prima que si es de 1 euro sea de 60.000. Pues aquí lo que ver ahora qué parte de los 180.000 euros consideramos pasivo financiero y por diferencia qué parte es patrimonio. Para ello, el cálculo que hacemos para poderlo separar es ver de qué importe es el dividendo mínimo. El dividendo mínimo es del nominal, un 2%, lo que equivaldría anualmente a 3.600 euros. Y como es un pago ineludible por parte del emisor, porque si hay beneficios tiene que hacerlo efectivo, o incluso puede reflejar en estatutos que se acumula, que como la compañía es no cotizada, se puede acumular con un máximo de 5 años. Pero bueno, habría ese pago obligatorio, que además, como el sin voto no tiene un vencimiento determinado, es como una renta perpetua, es decir, es de manera obligatoria, de forma perpetua, pagar 3.600 euros a estos socios. Por eso lo actualizamos con la forma de rentas perpetuas, dividiendo el pago que haría anualmente por el tipo de interés que actualizo, que es el 6%. Eso nos daría 60.000 euros. Esos 60.000 euros quiere decir que del total del nominal, que son 180.000, 60 es el componente de pasivo y por diferencia tengo el componente de patrimonio. De la manera que divido el capital, la proporción que representa, la aplico igualmente a la prima de emisión, que una tercera parte iría a pasivo y el otro iría a patrimonio y los gastos de emisión. A continuación, eso nos va a complicar un poco los asientos, pues tenemos que utilizar cuentas transitorias para separar qué parte de la emisión va a pasivo y qué parte va a patrimonio. La cuenta 190 y 194 incluye la parte de patrimonio, mientras que la cuenta 195 y 199 incluye la parte de pasivo financiero. Una vez esté suscrito y desembolsado, como aquí se desembolsa íntegramente, aunque sea una SA, puede haber desembolso mínimo también, tenemos entrada por banco de toda la emisión, que sería en este caso 70.000 acciones, nominal y pleno son 4, son 240, elimino las cuentas transitorias y lo importante es que cuando ese aumento de capital quede escriturado, esa idea, cuando yo lo pase a fondos propios, la cuenta 194 separamos como capital 120.000 euros, que es la cantidad que hemos considerado de los 180 del nominal que va a patrimonio y va acompañado con una prima de 40. Pues la idea es que aunque yo cobro a los socios 240, solo vería al apartado de fondos propios el total de 160, porque el resto lo trasladaría a la cuenta 150, que figura dentro del pasivo no corriente como deudas con características especiales, ya que es una información de qué nominal está escriturado, pero por la obligación del pago obligatorio se considera pasivo financiero, que aquí serían los 80.000 euros. Pasa igual luego cuando tenga los gastos. El gasto de la factura del notario, de la colocación de esos títulos y del registro, ¿qué tenemos que hacer? En total son 9.000 euros, pero una parte de ella queda o como menos prima o bien reservas voluntarias, como queramos, resta al patrimonio, y la otra parte resta al pasivo financiero directamente a la cuenta 150. Y ya nos lo podemos deducir, retenciones y la 410. Aquí luego hay la duda si esos gastos en la parte de pasivo pueden considerarse como grupo 6 y pueden ser gasto deducible, porque claro, la parte de 6.000 euros sí que realmente se considera menos patrimonio y el artículo 11.3 del IS sí que admite la deducción si el gasto está con menos reservas. Tengo aquí un ejemplo en la vida real que es Grifols, que cotiza y la idea es que ellos tienen capital sin voto, pero tienen todo en el patrimonio neto, no tienen nada colocado como pasivo financiero. Y el motivo es porque, aquí lo podemos ver en la nota de memoria, en que tenemos capital, que ellos sería la serie de clase B, que es sin voto,
nos habla del nominal y nos dice que hay un dividendo mínimo reconocido a ese tipo de títulos que creo recordar, aquí no lo he puesto, pero de 0,01 o algo así, ¿vale? Pues en definitiva tenían reconocido un dividendo mínimo. ¿Por qué realmente no lo han puesto como pasivo? Porque en las condiciones, veis aquí lo comentaba, el 0,01 por acción, el tema es que solamente esta gente lo cobrará como un dividendo a más y adicional si la empresa, teniendo beneficio distribuible, la junta de socios aprueba un reparto de beneficios a todos. Pues todo el mundo cobraría el ordinario y a más ellos percibirían el 0,01. Ese es el motivo, porque en definitiva la junta controla, o mejor dicho, la empresa controla si quiere repartir beneficios o no, y si reparte, sabe que tiene la obligación de pagar el dividendo mínimo a la sin voto. Por eso, evidentemente, lo sitúa todo en patrimonio, porque el pago, hablando claro, no es obligatorio siempre. Si lo puede eludir, si no reparte nada, esta gente no cobraría, aunque tuviera beneficios. Y como son cotizadas, el hecho de que no cobre el dividendo mínimo no quiere decir que recupere el voto. Luego vamos a hablar del capital rescatable. Ese es un concepto que en la normativa mercantil se regula en el artículo 500 para empresas cotizadas. De las compañías que cotizan en bolsa se les autoriza a emitir un capital que en definitiva es un capital temporal, pues tendrá un vencimiento, ya que se fija en la emisión cuáles van a ser las condiciones del reembolso, en qué fecha se va a reembolsar a los inversores el valor de los títulos. En este caso, el importe límite es de un 25% del nominal escriturado, solo en cotizadas, y habrá que indicar luego ese rescate quién lo controla, en el sentido que puede ser, en definitiva, que la empresa puede decir voluntariamente en qué fechas a lo largo de la emisión puede reembolsar y qué cantidad de títulos puede reembolsar. Pues en este caso haría que, como ella controla cuando le convenga el reembolso de los títulos, todo iría como patrimonio neto. Mientras que si tuviera una obligación, porque el inversor puede exigir en una fecha determinada o en varias fechas que se le reembolse los títulos sí o sí, le vaya bien a la empresa, lo consideraríamos pasivo financiero. Vamos a verlo con un ejemplo. Yo aquí tengo la empresa cotizada, Cebmex, que tiene un capital de en 600.000 acciones de 2 euros de valor nominal y en marzo quiere emitir capital rescatable y lo hace por el número máximo que le permite la normativa. Luego tenemos que el valor nominal es igual que el ordinario, 2 euros, pero lo emite a 5, con lo cual quiere decir que habría una prima de 3 euros. Importante, lo había comentado antes, lo que se emita sin voto, rescatable en compañías cotizadas, como es una especie de bono, hay que desembolsarlo íntegramente en la suscripción. Y no se admite, aunque sea una SA, cantidades pendientes. Aquí la empresa adquiere un compromiso irrevocable, sí o sí, que habrá que reembolsar ese título dentro de 5 años a un precio que ya fijan actualmente a 6 euros. Además, para evitar la distribución de los acreedores, se acordará que esa disminución de capital quedará compensada cuando sea indisponible, igual al nominal que se amortice. La emisión se escritura, se lleva a cabo durante el mes de mayo y queda inscrita en el mercantil en julio. Y aquí los gastos desde el notario, publicidad y comisión de intermediarios financieros. Pues la idea sería la siguiente. Primero, calculemos el nominal rescatable que pudo emitir. Para ello decimos X es el número de títulos. Tengo claro que lo que había antes escriturado era 1.200.000 euros de capital ordinario y el nominal sin voto son 2 euros. Como siempre, igual que antes en el sin voto, también el rescatable, cuando habla del límite cuantitativo, lo comprueba después de la ampliación, no antes de la ampliación. Por eso tenemos aquí que la igualdad que hacemos es número de acciones o nominal sin voto, rescatable, debe ser exactamente igual al 25%, como mucho, ¿vale?, de lo que es total del capital, el que había antes, el ordinario, más el que habrá de rescatables. Eso nos da que emitiría 200.000 acciones. Como el pago y el reembolso por parte de la empresa está fijado de forma obligatoria, a los 5 años y a un precio cerrado, toda la emisión se considera pasivo financiero. La idea sería la siguiente. Aquí nos haría falta aplicarlo del coste amortizado. Por lo tanto, vamos a ver cuál es la suma total de gastos que asumo en la emisión.
Tengo los 15.000 del notario, tenemos también publicidad e intermediarios financieros. Pues todo sumaría 80.000 euros. Y la captación que hacemos de dinero al principio es que cada socio paga por cada título 5 euros de valor nominal, que es 1.000.000 de euros. Pues a la hora de hacer el tipo efectivo para ver qué devengamos como gasto financiero, ¿qué igualaríamos? Dinero que dispongo al principio menos los gastos de la colocación es igual al valor de reembolso y hay que ver, por tanto, cuál es el tipo de interés que nos iguala ambos. Pues el tipo efectivo de la emisión son algo más de un 5, 5,46. Pues a partir de ahí hacemos como en cualquier pasivo. Aunque sea capital mercantil escriturado, daríamos de alta el pasivo por 920.000, que es el líquido que dispongo, y luego devengaría por el tipo efectivo cuál es el gasto financiero, de tal forma que al vencimiento tendría en el pasivo el 1.200.000, que es la cantidad que me he comprometido a reembolsar. Aquí podemos ver los asientos contables. Como todo va pasivo, lo que hago cuando se emiten los títulos directamente a las cuentas transitorias e indicar este tema, que el capital cuando se escriture mercantil iría como en el balance iría como pasivo financiero. Luego que dijimos, cuando acabe la colocación de los títulos, como tienen que aportar al 100% al ser rescatable, bancos contra la 195. Y a continuación, cuando quede mercantilmente inscrito, la cuenta 199 pasa a la 150. Pues ahí tendríamos, no separo el corto del largo porque no hay reembolso hasta el cabo de 5 años. Por tanto, en definitiva, aquí en este caso todo sería largo plazo. Cuando falte un año para el reembolso, lo pasaríamos a la 502. Eso quiere decir que está ubicado dentro del pasivo no corriente y el corriente, abriendo un epígrafe de deudas con características especiales. Y aquí tenéis los gastos, que en vez de colocarlo en cuentas de código 6, lo que estoy haciendo es rebajar el valor del pasivo, tanto en el tema del notario como en lo que se refiere a la publicidad como a las comisiones bancarias. Todo está relacionado con la emisión de los títulos rescatables y son costes de la transacción, por tanto, para que al ir como pasivo también restan al pasivo. Y a partir con la tabla que os he dicho, iría devengando el gasto financiero. Ese gasto financiero no habría que hacer ajuste, lo que está haciendo el contable sigue la normativa contable y fiscalmente se considera exactamente igual. Pues tendríamos, en definitiva, pues cada año devengaríamos la parte que toca, pues como la emisión se hizo en julio, pues de julio a diciembre, y luego iríamos haciéndolo hasta el vencimiento, que reembolsaríamos el 1.200.000 y a más haríamos recordar que el nominal escriturado del capital sin voto, que eran 2 euros por cada título, que eran 200.000, se crearía una reserva indisponible por ese importe para evitar la consulta a acreedores. Aquí tengo un ejemplo de Iberdrola que sí que en su balance nos encontraríamos que tiene parte del capital que figuraría, o de los socios externos, que en vez de ir en patrimonio neto, figura en el consolidado como pasivo financiero, como deudas por características especiales. Tiene que ver con una inversión que tiene parques eólicos en Estados Unidos, que determinados socios externos, hablando claro, que se comprometió la empresa Iberdrola. Se comentó con ellos a recibir un porcentaje de rentabilidad, unos beneficios. Y lo que pone como cláusula es que esta gente permanecerá en la empresa, hablando claro, mientras no tenga esa rentabilidad. Pero si no tiene esa rentabilidad, esta gente debe abandonar la empresa. Cuando en definitiva se les reembolsa lo que les corresponde y por lo tanto dejan de tener la participación. Eso implicaría el motivo de por qué parte de ese capital, evidentemente, o socios externos, están considerados como pasivo financiero, porque tienen una duración temporal como socios. No tienen un valor residual permanente en el patrimonio neto de Iberdrola. Y aquí tenemos un resumen de lo que estamos comentando de que aunque mercantilmente se llame capital, cuando va a patrimonio, cuando es un compuesto y una parte va a pasivo y una parte a patrimonio, o cuando todo va a pasivo financiero. Repasando lo que hemos comentado sería, si son acciones o participaciones con privilegio, tenemos que ver el tema de los dividendos mínimos, que es lo que puede hacer que realmente la información se divida entre patrimonio y pasivo. Dependerá, como hemos dicho antes, si el pago es ineludible o no. Es decir, si hay un compromiso en firme que el emisor va a pagar sí o sí, si tiene beneficios, una cantidad a estas acciones o participaciones, independientemente de que los socios no cobren nada, hablaríamos de un compuesto.
haríamos igual que hemos visto con el sin voto. Actualizaría ese dividendo mínimo, esa parte iría a pasivo y el resto iría a patrimonio neto. En el sin voto pasa lo mismo. Hay que ver también ese dividendo mínimo si lo controla el pago la empresa o lo puede exigir sí o sí el inversor. Pues si tiene el inversor un derecho a percibir, si la convierte en beneficios, el dividendo mínimo, aunque la compañía no reparta dividendos al resto de los socios, hablaríamos de compuesto. Es decir, una parte iría a pasivo, devolver todos los dividendos mínimos, y la otra parte iría a patrimonio neto. Y en el tema de rescatables, aquí tenemos la idea de si el rescate lo controla la empresa, las fechas que puede determinar el reembolso, sería todo patrimonio neto. Y si en cambio es el inversor que puede exigir en unas fechas determinadas en la emisión que obligatoriamente se reembolse, no puede controlar el número de que puede tener que hacer frente a los pagos, aquí sería todo pasivo financiero. El tema de rescatables, no he hecho una mención antes, es solo para compañías cotizadas, pero en las no cotizadas puede ser bastante común el tema de derechos de separación de los socios. Reconocer a un socio que si no se cumplen las expectativas de beneficio, la compañía esté obligada a reembolsarle, por ejemplo, o un pacto de recompra. En esos casos también habrá que fijar que lo que aporta ese socio, como es un tema que la compañía no puede controlar, el hecho de separación del socio, sino que está obligada a atenderlo, sería igualmente pasivo financiero. Gracias por vuestra atención y espero que la ponencia os haya sido útil.